Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablar de justicia. Es un vídeo un poquito diferente a lo que viene siendo habitual, aunque hablaremos en términos fantasy también, pero hoy venimos a hablar de Osasuna y ya la confirmación de su participación en la Conference League. Antes de analizar todo esto, retrocedemos un poquito en el tiempo y nos ponemos un poquito en contexto. ¿Qué pasó con el Osasuna? Bueno, que la UEFA decidió excluirla de la Conference League, al parecer, al no seguir el reglamento de la UEFA que decía textualmente no haber estado implicado directa y o indirectamente desde la entrada en vigor del apartado 3 del artículo 50 de los estatutos del 2007 en ninguna actividad destinada o organizar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional. ¿Qué pasó? Para que tengamos un poco, ¿vale? O sea, vamos a hablar de esta noticia para aquellos despistados que no la sepáis, vamos a poner un poquito en contexto, luego vamos a ver la noticia de que el TAS permite y la UEFA ha reculado en cuanto a esta decisión y luego vamos a analizar, vamos a aprovechar y vamos a analizar a los Asuna en plan fantasy, alineaciones, jugadores interesantes, tema precios, etcétera, etcétera, ¿vale? Primero de todo, ¿qué pasó para que la UEFA decidiera eso? Pues nada, que en el año de 2013-2014, Osasuna se ve que pagó al Betis por dejarse perder en su lucha para evitar el descenso a segunda división. Pagaron un total de 400.000 euros a dos futbolistas del Betis que fueron Antonio Amaya y Xavi Torres. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasó? Osasuna acabó bajando igualmente, ¿vale? Por desgracia, esa temporada Osasuna descendió, luego volvió a ascender hasta la temporada que volvió a descender 2 años después y hasta hace 4 o 5 años que ya permanece en primera división. ¿Qué pasó? No compraron ningún partido, sino le dieron un plus a dos jugadores para ganar un partido y luego sí que es verdad que para dejarse perder. Entonces, ¿qué pasa? Las condenas se han movido y realmente a los Asuna el Supremo no lo consideró delito. Aquí veis, ¿vale? Paradójicamente no lo consideró delito, pero sí que es verdad que después el Supremo rebajó las condenas y tal, aunque le metió bastante potencia a Antonio Amaya y Xavi Torres y a un exgerente del club. ¿Qué pasa? Actualmente de la Junta de los Asuna o de todo el club no hay absolutamente nadie perteneciente a la Junta de ese club. Así que el Osasuna dijo, oye, está muy bien. Además es una junta que desde el primer momento se metió bastante con la corrupción que había habido años anteriores y la ha denunciado, la ha descrito, ha dicho nombres y apellidos, así que ole por la Junta de los Asuna. Y ya esto, después de hacer las cosas muy bien, después de crear un muy buen equipo apostando por un muy buen entrenador y tener un plan sobre todo de plantilla en cuanto a subir gente del filial muy potente, hasta clasificarse quedando séptimo esta última liga, pues se les pinchó el globo con esto. Hay mucha gente que dice, no se le ha tenido respeto a Osasuna. Yo creo que también, porque en grandes equipos, como ha pasado con el Barça, como ha pasado con otros equipos que han hecho cosas peores, y yo soy seguidor del Barça, la UEFA les tiene respeto por ser grandes clubes y a los Asuna no. Entonces lo han ninguneado un poquito. Yo creo que por parte de los Asuna sí que ha habido una buena repercusión y una buena defensa, sobre todo también en el chupinazo cuando San Fermín, que salió el presidente del club diciendo que iban a hacer posiblemente lo que podían y más de lo que podían para que la UEFA retirara esa sanción. Pero a mí me faltó un poquito de respuesta o de movilización por parte de todo el fútbol español, de los otros clubes y de todas las aficiones. A mí me pareció que la gente no se movió y me duele un poquito porque me parece súper injusto. ¿Qué ha pasado? Pues nada, que justamente el TAS esta semana, hace 2 días creo, o 3 días,
Ha decidido, ha aceptado las pruebas aportadas por el Osasuna y la UEFA ha concluido que Osasuna fue víctima de los hechos acontecidos hace casi una década y ha valorado la iniciativa que llevó a cabo la institución para esclarecerlos. No lo o sea, hace falta que un club salga y haga un comunicado para que te enteres de lo que ha hecho durante todas esas temporadas. Bueno, así es la UEFA. Tiene ojos solo para los grandes clubes y a los pequeños pues los ningunea de esta manera. ¿Qué pasa? Pues nada, que ha favorecido a los Osasuna y el Osasuna, con justicia para mí, estará en la Conference League. Así que enhorabuena al club rojillo, a sus seguidores, a sus jugadores, a todo el club, a la junta, presidente, entrenador, porque el año que hicieron el año pasado, que fue espectacular, ya no solo recordemos quedando séptimo en la liga, sino llegando a la final de la Copa del Rey contra el Madrid, que perdió y no estuvo lejos de poder darle problemas al Madrid. O sea, ojito, porque casi da un ataquito al corazón al Madrid en la final de la Copa. Y bueno, aquí tenéis, si queréis leerlo, el comunicado completo de Osasuna que ha lanzado, ¿vale? Estos días, en el que dice que la UEFA se tiró atrás, que aún así la UEFA ha abierto un procedimiento disciplinario por acudir, y que el próximo 7 de agosto estará en el sorteo del playoff de la Conference League que se disputarán los días 24 y 31 de agosto. Así que nada, enhorabuena por Osasuna, lo dicho, y ¿qué significa esto ahora sí en clave fantasy para Osasuna? Pues es algo que no nos beneficia a los entrenadores de los juegos fantasy. ¿Por qué? Porque que un equipo juegue dos competiciones, Liga y Copa, a que juegue tres, sumándole Europa, sea Conference, Europa League o Champions, esto significa que los jugadores van a rotar más, que van a haber partidos entre semana casi cada semana. Entonces, que nuestros jugadores van a pasar, los importantes que normalmente juegan 90 minutos, muchas veces jugarán 60 o jugarán 30 o descansarán para un partido que sea de importancia brutal en cualquiera de las competiciones. Así que esos jugadores interesantes que teníamos como interesantes en los Asuna pasan a ser un poquito más dudosos para saber la cantidad de minutos que van a lograr. En cuanto a Picasas y en cuanto a Sofascore, quizá no afecta tanto, porque que un suplente juegue o que un jugador juegue 60 minutos, en Picas yo no creo que vaya a cambiar tanto si... Y además con el cronista de los Asuna, que tendrá un hype potente esa temporada, y en Sofascore el algoritmo pues lo calcula. Donde sí va a ser peor va a ser en estadísticas, que lo veo un poquito más jodido. Dicho esto, también hay que decir que los Asuna ahora, sabiendo que jugará tres competiciones, se va a tener que... va a tener que fichar jugadores para hacer una plantilla un poquito más competitiva porque tiene alguna posición del campo un poquito más débil o sin suplentes. Vamos a ver el 11 tipo en las tres grandes páginas que regulan todo esto, que es Comuniate, Jornada Perfecta y Fútbol Fantasy. Vemos que en las tres coinciden exactamente en el mismo 11, ¿vale? Aitor Fernández con la opción de Herrera. Recordemos que Herrera empezó de titular el año pasado, pero Aitor Fernández le ganó la tostada y acabó así toda la temporada, haciendo unas medias tanto en As como en Sofascore buenísimas. Rubén Peña por la derecha, David García y Catena como pareja de centrales, Juan Cruz en la izquierda con la salida de Manu al Celta, Moncayola, Aimar Oroz y Lucas Torro, los jovencillos en el medio campo, Moy Gómez por la izquierda, Chimi Ávila por la derecha y Budimir en el centro. Vemos que jornada completa pone exactamente el mismo 11. Aquí pone un 4-2-3-1, aquí juegan con un 4-3-3, da lo mismo. O sea, Aymar es un ida y vuelta que se puede poner en el doble pivote haciendo un tribote o jugando de media punta y Chimi un poquito más arriba. Y en cuanto a fútbol fantasy, lo mismo. Aitor, Juan Cruz, David, Catena, Rubén Peña, Moncayola, Turro, Oroz, Moy, Chimi, Budimir. Las tres páginas coinciden. Yo creo que el 11 titular será este. ¿Qué significa? Para Arrasate, ¿dónde pondrá su 11 titular? ¿En Liga o en Conference League?
Ya sabemos que no es la primera vez que pasa que un equipo de estos que no son, que no tienen la experiencia de jugar tantas competiciones, participan en una competición así y están cerca de bajar a segunda. Así que Osasuna tiene que aprender de los errores que han cometido otros equipos y no sufrirlos y no repetirlos. Entonces, vemos que hay un lateral izquierdo que no tiene competencia, centrales yo creo que faltaría un quinto central, faltaría algún extremo más. Y veremos un poquito más adelante también qué jugadores están pensando en fichar el Osasuna o qué rumores hay, porque la verdad es que hay rumores que los estoy buscando por aquí ahora. Ya los tengo. En cuanto a los suplentes, tenemos en el lateral derecho Nacho Vidal y Areso, y ojito con Areso porque es un poquito el que menos nombre tiene en este lateral derecho, pero está jugando mucho en pretemporada. Si nos fijamos en los primeros 3 partidos, en el primero salió suplente, pero en los 2 siguientes, o sea, en los 2 últimos partidos de pretemporada, Areso ha salido de titular. Sí que es verdad que Nacho Vidal está lesionado, pero ojito con este lateral derecho de la cantera porque puede ser muy, muy, muy importante. Veremos a ver también qué juego hay entre los porteros. Si Arrasate decide poner a un jugador para Liga Europea y Liga y otro jugador para Copa, o le da todo el protagonismo a un mismo portero, o van rotando, depende de las sensaciones que él vea. En cuanto a los centrales, Aridane salió, que era el central suplente, y con el fichaje de Catena, Unai García pasa a ser suplente en el equipo de Arrasate. Y Errando, que lo quería el Athletic de Bilbao, ha firmado un contrato con renovación para el Osasuna, así que importante. Cuanto al centro del campo, tenemos Brásana, Javi Martínez, Ibáñez y Rubén García, que puede actuar tanto en la media punta como en la banda derecha, pero que Rubén García era un jugador súper importante, pero que ha ido perdiendo peso a lo largo de las jornadas. En cuanto a la banda izquierda, Arnaiz, que lo ha fichado, un jugador que a mí me gusta personalmente, salido de la cantera del Barça, en el Leganés lo hizo muy bien, veremos a ver qué papel tiene en el Osasuna. Yo no creo que vaya a quitarle el sitio a Moy Gómez. Quique García está pugnando en Budimir, irán jugando 1-1 algunos partidos tranquilamente, y Quique Barja, que sí que lo hizo muy bien en la segunda parte de la temporada. Vamos a ver un poquito aquí en Bivenger los puntos y los precios de los jugadores de Osasuna. Vemos que el que vale más es David García. David García y Catena son una buena pareja de centrales. En AS ha tenido una media de 4,4 y en Sofascore, no, en Bivenger Social, no, por favor. ¿Ha muerto esto? Vale. Son cosas de grabarlo en el momento. Y en Sofascore 4,6, así que es un buen central. Y Catena, vemos que también en el Rayo, en Picas 3,4, que tampoco es ninguna barbaridad, pero en Sofascore 4,4 y las otras 2 temporadas 5. Así que la pareja de centrales son buenas para Osasuna. Chimi Ávila, otro jugador, depende mucho de las lesiones. Tiene que ser un jugador súper importante. Vemos que esta temporada 4, la temporada pasada 3,9, hablando en picas, pero vemos que tuvo su máximo la temporada 19-20 cuando explotó por completo y estaba interesado hasta el Barça con 6,7 de media. En Sofascore veremos un poquito lo mismo, 4,9 y 4,5, y esa misma temporada 6,7, que yo creo que Chimi este año tengo esa sensación de que lo va a hacer muy bien. Otro de los jugadores que más puntúan son los del medio del campo, tanto Moy Gómez como Aimar Oroz, como Turró, como Moncayola, sobre todo Moy Gómez, que tiene 4,3 de media en AS, y en Sofascore tiene 5,5. Ojito, porque Moy Gómez ha sido, yo creo, que el mejor jugador de Osasuna en Sofascore. Vamos a ver, 4,8 Aimar Oroz, que fue su primera temporada en primera división y dejó a todos alucinados, y 3,9 en Sofascore, o sea, un poquito mejor puntuado en picas que en Sofascore. Cuanto a Torró, Budimir, si queréis un buen delantero titular con la opción de Quique García, Budimir, y sobre todo el que yo recomiendo, que yo creo que me está tapando la cámara, es Aitor Fernández. ¿Vale? Lo voy a poner aquí en grande. Aitor Fernández, media de AS, 4,5 para un portero, buenísima. Media de Sofascore, 5,1, buenísima. Y si ponemos
la media entre As y Sofascore, 5 de media. Tengo, como soy catalán, tengo Wenger en catalán, ¿eh? Por eso. Y en la siguiente página vemos ya jugadores también importantes que pueden ver juego por muy poquito dinero. Rubén García por un poquito más de 1,5 millones, que ha sido un jugador súper importante en los Osasuna, vemos 4,6 de media, 5,4, este año solo 3, ha pasado a suplente, y en Sofascore, años de 6 de media, este año 4,2. Quito con Rubén García porque si coge, yo creo que es el mejor jugador de la plantilla, el jugador más técnico, y que si coge rendimiento y Arrasate le va dando protagonismo y él coge confianza, puede hacerlo muy muy bien, sobre todo en la banda derecha. Y también puede Chimi Ávila jugar de 9. Quique Barja, que es la otra opción, jugador yo creo revulsivo, aunque jugó titular bastantes partidos. Y aquí, jugadores importantes, Arnaiz veríamos qué papel tiene, en Bivenger es un poco más jodido porque sale de delantero, en otros juegos es más interesante porque sale de medio. Juan Cruz, que por ahora no tiene otro lateral izquierdo en plantilla, vale menos de 1 millón, yo siempre lo he puesto como chollos en mis vídeos. Rubén Peña, por la parte de lateral derecho, también vale poquito. Y aquí tenemos otro de los jugadores, Jesús Areso, que solo vale 370.000, y el año pasado jugó muy pocos partidos, vemos aquí que jugó 3 partidos y hizo 2 puntos, y en Sofascore, no, me viene en social, ¿no? En Sofascore también una media súper bajita porque jugó muy pocos partidos. Pero Arrasate lo está haciendo jugar mucho esta pretemporada, así que veremos. También Quique García, que lo hizo muy bien años anteriores con 4,9 de media, que para un delantero que vale 400.000 es una pasada. Y en Sofascore, medias de 6,3 también. Es un buen fichaje para ir viendo cómo van rotando en Europa. Y en la página 3 vemos Pablo Ibáñez, que va a tener bastante protagonismo en el centro del campo, sobre todo dando descanso a los 3 titulares. Nacho Vidal, que es otra opción al lateral derecho, por poquito, por 180.000, o sea que es una locura. Y Unai García, que se queda como el central así suplente. Y Brasanac también, que se quedan como suplentes, pero con la opción de entrar bastante en el equipo. ¿Qué suena para los Asuna? Lo tengo aquí en el móvil. Está sonando, hay rumores fuertemente de que los Asuna puede, voy a poner la alineación, está detrás del fichaje de Salomón Rondón en la delantera, que le daría un plus de calidad, un jugador además con experiencia en ligas europeas y en la liga, muy buen jugador. En la banda derecha me chirría un poco porque ya hay overbooking de laterales derechos, sería Gorosabel, que está sonando para muchos equipos. Yo creo que la Real Sociedad quiere fichar a Odriozola y quiere colocar a Gorosabel, que no acaba de ser del agrado de Alguacil. Y sí que hay varios jugadores de la banda izquierda que están sonando para los Asuna, como es Junior Firpo, el exjugador del Barça, que estaba en el Leeds, puede recalar en el Osasuna, jugador muy interesante. Y por otro lado también hablan de Mojica, el lateral izquierdo del Villarreal, que también podría acabar en el Osasuna. Así que cualquiera de los dos fichajes yo creo que serían titulares por delante de Juan Cruz y serían muy 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 interesantes en clave fantasy. Otro jugador que está sonando fuerte para los Osasuna estos últimos días, o hace un poquito más de una semana, es Castillejo, el jugador que ahora milita en el Valencia. Se ve que en el Valencia Baraja no lo quiere y puede ser que recale en el Osasuna. Además, un jugador técnico que le puede dar muy buena opción al juego ofensivo que tiene Osasuna, porque yo creo que Osasuna se ha decantado por un juego defensivo muy bueno, pero en ataque también ha demostrado que es muy, muy, muy fiable y que juega muy bien al fútbol. Así que vamos a ver qué tal lo hace el Osasuna este año, tanto en Primera como en Conference League. Estamos muy contentos, yo al menos, porque se ha hecho justicia y jugará la Conference League. Y nada, habrá que seguirlos de cerca para ver cómo evoluciona tanto
todo y ver qué jugadores son interesantes y qué jugadores bajan sus aportaciones por estar jugando en Conference League. Otros quizá la suben. Así que nada, muchas gracias por ver el vídeo. Ya lo sabéis, si os habéis quedado hasta aquí y os ha gustado, suscribiros, darme like, seguirme en Twitter, en Twitch, en todas las redes sociales que tengo y nos vemos en el siguiente.